Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a comentar los resultados presentados por la compañía de STS. STS, como sabes, es una empresa que ya te he traído al canal, o Converge Technology Solution, una empresa canadiense que está cotizando a los 3,55 y que esta semana ha presentado resultados el 12 de noviembre y como puedes ver, tras la presentación de resultados, la compañía ha tenido una subida, pero luego ha vuelto a bajar y prácticamente podríamos decir que esta compañía está cotizando con descuento. Lo cierto es que esta compañía es un ejemplo que ya te he contado en el canal, donde esta empresa era una roll-up que crecía a base de adquisiciones, pero ha cambiado su modelo de negocio y ahora digamos que es una empresa que crece de forma orgánica, por lo que obviamente no merece el mismo múltiplo que antiguamente. Aquí podemos ver en el gráfico completo como la compañía ha partido desde máximos desde los 12,16 dólares canadienses y ha llegado hasta el punto más bajo, unos 12,53, 12,55, y ahora se encuentra a los 3,55. Por tanto, en este vídeo vamos a ver los resultados que han presentado en este tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 y por supuesto ver si es una oportunidad para medio y largo plazo, ya que esta compañía, al ser una small cap, quizás pueda haber una ineficiencia interesante que nos pueda beneficiar para nuestra cartera. Por tanto, lo primero que voy a hacer es ir, como siempre, al Investor Relation, en este caso al PDF donde están los resultados. Aquí la compañía destaca que a lo largo del año han generado de cash flow operativo, que en este caso lo llaman así, pues fíjate que ha incrementado 97 millones hasta los 212 millones y al mismo tiempo le ha servido para reducir o controlar la deuda y devolver a los accionistas 61,7 millones en forma de capital, cosa que esto también es bastante interesante. Si bajamos un poquito más, aquí vemos el trimestre de 2024 y en lo que va de año, es decir, 9 meses, donde podemos destacar que la compañía ya se sabía que este año iba a ser un año complicado para esta compañía y aquí vemos, por ejemplo, que las ventas brutas fueron de 945 millones, decreció en 91 millones o 8,9%. Las ventas brutas, en este caso el crecimiento orgánico de las ventas brutas, un menos 8,4%, de los cuales el crecimiento orgánico del beneficio bruto fue un 7,3%. Luego los ingresos fueron de 630 millones, que decrecen 79 millones, lo que es un 11,2%. El beneficio bruto decrece un 9,1%, lo que significa 158 millones, que representa un margen bruto del 25,1%, EBITDA ajustado que decrece un 22,2% a 32,1 millones, el cash flow operativo para hacer distintas actividades fue de 48,9, que decrece en 47,1 millones comparado con los 95,9 del periodo anterior, y al mismo tiempo también se ha retornado 10 millones para los accionistas comparado con los 3 millones que se había devuelto en el tercer trimestre de 2023, y además también se ha reducido la deuda en 30 millones desde los 157 millones del Q2 de 2024, manteniendo el ratio de endeudamiento en una vez. Esto es en el trimestre, en el tercer trimestre, y en lo que va de año, como podemos ver aquí, las ventas brutas fueron de 3 billions, que en este caso han incrementado en 55 millones, es decir, en lo que va de año sí han conseguido crecer un 1,9%. Luego el crecimiento orgánico de las ventas brutas ha sido de un 2% y el crecimiento orgánico del beneficio bruto ha decrecido un 1%. Los ingresos han sido de 1,9 billions, que decrece 142 millones. El beneficio bruto también decrece un 1,6%, 512 millones, lo que representa unos márgenes brutos del 26,8%, y el EBITDA ajustado también decrece un 3,5%, 119 millones, lo que implica que al final la compañía ha tenido un beneficio neto en pérdidas de 171 millones, que incrementa las pérdidas en 160 millones, principalmente conducido por un impairment de la parte del segmento de Alemania de 176 millones, que esto ya lo vimos en trimestres anteriores porque precisamente lo había comentado. Al mismo tiempo han devuelto o retornado 61,7 millones de acciones o de capital para los accionistas, comparado con los 19,4 que habían devuelto en el periodo anterior, y el cash flow operativo en este caso fue de 212 millones, que incrementó en esos 97 millones comparado con los 115 del periodo anterior, y además también han reducido la deuda en 81,9 millones hasta los 127,8 desde los 209 anteriores que tenían del Q4 de 2023. Por tanto, aquí como puedes ver, realmente la compañía parece que casi todos los resultados han sido negativos,
activos, pero recuerda, tal y como te he explicado en vídeos anteriores, que por ejemplo esta compañía, que es una small cap canadiense, es una compañía que obviamente hace ingeniería financiera o fiscal para pagar menos impuestos, entre otras cosas. Como sabes, en Canadá se pagan muchos impuestos, y si te fijas en la P&L y la comparas con la parte o la partida de los cash flow, puedes ver que por ejemplo en la partida de la P&L esta compañía se repercute muchos más gastos, muchas más pérdidas para luego pagar menos impuestos. Pero si luego vamos al cash flow, donde realmente ahí se ven las entradas y salidas reales de capital, ahí podemos ver cómo la compañía sí dispone de efectivo real para hacer diferentes operaciones, mientras que, como luego veremos, en la P&L se anotan unas pérdidas, lo que quiere decir que eso hace que puedan reducir su base impositiva y al mismo tiempo también, digamos, que compensar esas pérdidas con futuras ganancias en próximos ejercicios fiscales. Todo esto normalmente se lo suelen hacer las empresas pequeñas que están cotizando en países donde no son tan atractivas fiscalmente, y precisamente esto también es algo importante por lo que debemos valorar la compañía de una forma diferente. En este caso no nos valdría por PER porque estaría totalmente distorsionado, pero sí valdría más, tal y como te he explicado en el canal, por Free Cash Flow o por EBITDA en este caso. Pero bueno, eso lo vamos a ver por supuesto más adelante. Además, si seguimos leyendo lo que nos dice el equipo directivo, fíjate que le voy a dar aquí a traducir para que lo puedas leer un poco mejor, y me cambio de cámara. Fíjate que si bien las condiciones macroeconómicas adversas provocaron retrasos en el gasto de hardware que afectaron nuestros resultados del tercer trimestre, ya cerramos alrededor del 25% de los acuerdos que contribuyen a nuestro déficit de ganancias brutas, y esperamos cerrar el resto en el cuarto trimestre y en 2025. Mientras tanto, seguimos viendo crecimiento de doble dígito o de 2 dígitos en nuestras áreas estratégicas de inversión, es decir, inteligencia artificial, la nube y ciberseguridad, lo que impulsará el crecimiento de los ingresos por software y servicios gestionados en el tercer trimestre de 2024. Es decir, básicamente, como puedes ver, ellos están viendo que sí están más o menos, han habido dificultades, pero obviamente ahora están viendo que gracias a sus inversiones y están cerrando nuevos contratos, por supuesto para el próximo trimestre de 2024 y sobre todo para 2025, que esto coincide con lo que han dicho otras compañías del sector y de otras industrias, que generalmente la mayoría de las industrias, sectores, etcétera, se van a recuperar finales de 2024, sobre todo principios de 2025, y aquí volverá la inversión precisamente en inteligencia artificial, en la nube, en ciberseguridad, etcétera, etcétera. Lo que obviamente todo eso serán vientos de cola para este tipo de compañías. Por supuesto, aquí también hay otra parte que nos comenta interesante, como es que nuestra sólida generación de flujo de efectivo es un testimonio de nuestra solidez financiera y estamos comprometidos a ejecutar un enfoque de asignación de capital estratégico y disciplinado para impulsar la creación de valor a largo plazo. Esto se logrará a través de las inversiones de crecimiento específicas y de alto impacto, al mismo tiempo que se devolverá una cantidad significativa de capital a los accionistas. Esto es importante porque si has hecho el seguimiento de esta compañía junto a todos los vídeos que ya te he traído al canal, habrás visto que realmente el equipo directivo trimestres atrás no ha tomado las decisiones más correctas. De hecho, incluso se han planteado vender la compañía, se han planteado hacer distintas adquisiciones, se han planteado dejar de hacer adquisiciones y pasar a que sea una empresa de crecimiento orgánica. Se han planteado también distintas cosas, como por ejemplo que ahora mismo están pagando dividendos y recomprar acciones, y todo tipo de formas para aportar valor a los accionistas, ya que el equipo directivo, después del cambio de crecimiento por roll-up, es decir, por adquisiciones de forma inorgánica, estaban viendo que estaban siendo castigadas precisamente porque al mercado no le gustaba que esta compañía se endeudara tanto. Y a pesar de que la compañía tenía la capacidad de crecer a tasas superiores a 25% con esas adquisiciones, aún así al mercado no le importaba, porque como sabes, cuando hay incertidumbre macroeconómica, si una compañía se endeuda más, existe más riesgo, y precisamente es por eso por lo que también parte del mercado
no ha entendido perfectamente cómo esta compañía hace la asignación de capital de forma correcta. Y obviamente si solo ciertos inversores o ciertos institucionales ven la P&L y ven que sale negativa, ya piensan que esta compañía está dando pérdidas y obviamente puede ser una compañía que podría llegar a quebrar. Precisamente por eso con este tipo de vídeo, que como siempre digo no es un consejo ni una recomendación de inversión, es un ejemplo para que veas este tipo de compañías y si encuentras este tipo de oportunidades, ineficiencias, etcétera, pues sepas analizarlas para ver si a lo mejor puede ser interesante para tu cartera. Por supuesto voy a seguir avanzando y en este caso aquí si seguimos leyendo vemos por ejemplo la comparativa trimestral y a 9 meses, como por ejemplo las ventas brutas han pasado de 1036 a 945 millones en este caso, y a 9 meses fíjate que de 2.900 a 3.014, es decir que sí han crecido a 9 meses. Luego en cuanto a ingresos han decrecido de 710 a 630 y a 9 meses de 2054 a 1911. Luego el beneficio bruto, pues aquí de 174 a 158 y a 9 meses de 521 a 512, con unos márgenes brutos en este caso que han subido del 24,5 al 25,1 y del 25,4 al 26,8. Luego EBITDA ajustado que ha pasado de 41 a 32 y obviamente hay que mirar el ajustado, luego veremos los ajustes que hace la compañía precisamente por todas esas cosas que te comento que se suman o que se añaden precisamente para contabilizarse o atribuirse pérdidas adicionales, entre otras cosas. Y al mismo tiempo aquí a 9 meses puedes ver cómo pasan de 123 millones a 119, lo que quiere decir que el EBITDA ajustado se ha reducido y como ya te he dicho, para este año se esperaba que la compañía decreciera ligeramente. Luego el porcentaje de EBITDA ajustado frente a el beneficio bruto pues es del 23 o era del 23,7%, ahora del 20,3, y a 9 meses del 23,7 al 23,3 más o menos se reduce ligeramente. Y luego el beneficio neto, que en este caso aquí lo ponen como pérdidas netas, que pasa de 3,3 millones a 3,3 millones, que se reduce ligeramente, y obviamente a 9 meses pasan de una pérdida de 11 millones a 171, sobre todo por lo que nos han comentado anteriormente y te he comentado en vídeos anteriores, por el impairment del segmento en Alemania. Y obviamente en cuanto a beneficio neto ajustado, si hubieran crecido pasando de 20 millones a 23 millones y a 9 meses de 70 millones a 84 millones, cosa que hay que tener en cuenta esos ajustes y por supuesto lo veremos o verificaremos después. Y por supuesto con unos EPS ajustados que pasan de 0,10 a 0,12 y de 0,34 a 0,42. Todo esto es interesante porque como vemos la compañía obviamente ha tenido unos malos resultados, pero ya en parte estaban contemplados para este ejercicio fiscal. Además, si seguimos bajando, vemos por ejemplo aquí que la compañía ya nos da un guidance para el cuarto trimestre y para todo el año completo, donde obviamente el guidance lo terminan reduciendo. Fíjate que en cuanto a ingresos, por ejemplo, ahora mismo esperan para el Q4 de 2024 entre 600 y 646, cuando en el Q4 de 2023 esperaban 651, lo que supone una reducción de ingresos. Y obviamente en todo el año completo también podemos ver que esperan entre 2.500 y 2.558, y en 2023 esperaban 2.705, también es una reducción en todo el año completo en ingresos. En cuanto a beneficio bruto, están esperando para este cuarto trimestre entre 165 y 178, el año pasado esperaban 181 y ahora para todo el año completo esperan entre 678 y 691, y el año pasado esperaban 702 de beneficio bruto, y también con un EBITDA ajustado que ahora mismo espera que se sitúen entre los 36 y 47 millones, cuando el año pasado más o menos lo que consiguieron fueron 46,5, y ahora mismo para todo el año completo de EBITDA ajustado esperan entre 155 166 y el año pasado consiguieron 170. Por tanto, como puedes ver, evidentemente este año se esperan caídas en ingresos, en beneficio bruto, en EBITDA ajustado, y todo esto ya estaba contemplado, ya lo había dicho la compañía. Pero por supuesto aquí no solo tenemos que valorar eso, sino también lo que están viendo para los próximos trimestres del ejercicio fiscal 2025. Y tal y como nos ha dicho el equipo directivo, están viendo que la demanda poco a poco está volviendo. Este 2024 ha sido un año de transición, de dificultades macroeconómicas, y obviamente han visto una reducción en la inversión de toda la parte de CTS. Por tanto, si los clientes dejan de invertir, dejan de gastar, pues obviamente la compañía genera menos ingresos.
ingresos, pero ahora mismo tienen el 25% de los contratos para los próximos trimestres y esperan seguir cerrando los siguientes nuevos contratos, lo que, como sabes, eso da recurrencia en ingresos futuros y por tanto beneficios para la compañía. Y además aquí nos hacen una aclaración, que es que en el Q4 de 2023 y en todo el año completo 2023 se incluían los resultados de Portage Cybertex, pero que ahora mismo se ha desconsolidado, es decir, se ha quitado en junio de 2024, lo que esto quiere decir también que obviamente los resultados del año pasado pues estaban inflados por esa partida, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, si bajamos un poco más y vamos a los estados financieros, donde aquí tenemos por ejemplo el balance, en primer lugar vemos que por ejemplo la caja, el efectivo pues ha pasado de 170 millones a 180 millones. Luego fíjate que las cuentas por recibir, pues en este caso pasan de 803 millones a 775 millones, inventarios de 73 a 71, al mismo tiempo aquí vemos el goodwill, que obviamente se ha reducido precisamente porque la compañía ya no hace adquisiciones, antes se hacían más adquisiciones y esto hay que tenerlo en cuenta, pero obviamente ellos no han descartado que de aquí en adelante, cuando la economía se recupere y encuentren nuevas oportunidades de inversión, puedan seguir haciendo adquisiciones para aportar valor a los accionistas y a la empresa, pero de momento quieren centrarse en el crecimiento orgánico. Y luego en la parte de pasivos, por supuesto, aquí dentro de corriente tenemos las cuentas por pagar, que en este caso pasan de 853 a 976, luego deferred revenue o ingresos diferidos, que como sabes estos son ingresos que no se pueden contabilizar, pero han pasado de 59 a 61 millones, que obviamente en próximos trimestres se lo tendrán que contabilizar, y precisamente como son corrientes, son de este año, es decir, en el cuarto trimestre se los contabilizarán. Luego las deudas, que aquí podemos ver que a corto plazo han pasado de 1 millón o 1,6 millones a 25 millones, que esto puede parecer un montón, pero fíjate que precisamente a largo plazo aquí están las deudas que se han reducido bastante, es decir, que esto a corto plazo es una porción de largo plazo, porque obviamente las deudas totales a largo plazo se han reducido de 378 a 282 millones, y como nos han comunicado antes, la compañía ahora mismo está cerca del ratio de una vez endeudamiento. Al mismo tiempo también podemos ver las cuentas por pagar, que es otro punto interesante, que pasa de 60 a 180 millones, y al final aquí vemos el total de pasivos como son 1.600 millones, y aquí tenemos también el patrimonio neto, pero obviamente para esta compañía no es tan importante, como te digo, precisamente porque debemos mirar otras partidas más importantes, como es la partida de los cash flow. Pero si seguimos bajando, aquí por ejemplo ya podemos ver entradas y salidas de capital, ojo, no reales sino contables, y aquí podemos ver por ejemplo cómo los ingresos trimestral y a 9 meses, por ejemplo por productos y servicios, pues han decrecido trimestralmente en ambos casos, pasando los productos de 559 a 500 y los servicios de 150 a 129 millones, y a 9 meses de 1.600 a 1.500 y de 446 a 407. Luego el total de ingresos ya te lo comenté antes, y aquí vemos el coste de esas ventas, cómo se han reducido, lo que obviamente eso ha hecho que la compañía pues no baje tanto el beneficio bruto. Aquí vemos por ejemplo que ese coste de las ventas ha pasado de 536 a 472 trimestral, y luego fíjate que en 9 meses de 1.532 a 1.398 millones, como puedes ver, lo que hace un beneficio bruto de 158 trimestral y 512 a 9 meses. Luego por supuesto los gastos en venta general y administrativo, es decir el OPEX, pues 129 trimestral, 400 a 9 meses, lo que deja al final un beneficio operativo de 29 millones trimestral y 111 millones a 9 meses. Por supuesto luego aquí fíjate, y esto es importante entenderlo, hay partidas que verificaremos luego que no son partidas reales o que no suponen una salida de caja real. Sobre todo esto lo veremos en la partida de los cash flow. Tenemos depreciación y amortización, tenemos gastos financieros que en este caso no suponen una partida y lo veremos luego. Al mismo tiempo adquisiciones e integración y reestructuración, cambios en el fair value por contingencias también tenemos aquí, o stock based compensation, que tampoco es una salida de caja real, como
como ves aquí 2,7 millones, todo esto trimestral, y aquí vemos todo a 9 meses, y obviamente pues todo esto hace que al final la compañía llegue a unas pérdidas netas, es decir, un beneficio neto de 3,3 millones o de 171 millones. Todo esto también tienes que tener en cuenta por el impairment a 9 meses del segmento de Alemania de estos 176 millones. Obviamente, si te fijas aquí, el beneficio antes de impuestos, como es negativo, pues obviamente recuperan una parte impositiva que, como sabes, digamos que los estados no te pagan, pero sí te puedes compensar, y precisamente por eso se llaman beneficios contables, porque te compensas pero no recibes el dinero de forma real. Y aquí puedes ver, por ejemplo, cómo la compañía se ha atribuido una pérdida, pero ahora más abajo veremos cómo obviamente en el cash flow la compañía sí ha dispuesto de más efectivo para hacer distintas operaciones. Por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos también más puntos interesantes, como por ejemplo el efecto de operaciones de divisa, también digamos que lo que computa para los accionistas, y también otros intereses no controlados, que al final hace que lleguen a un EBITDA ajustado de 32 millones y de 119 millones, lo que supone ese 20,3% sobre el beneficio bruto y el 23,3% a 9 meses sobre el beneficio bruto. Y si vamos a la partida que más nos interesa para esta compañía, que es el cash flow, aquí podemos ver cómo realmente la compañía de forma trimestral y a 9 meses parte de ese beneficio neto, que son pérdidas 3,3 millones y 171, pero fíjate que luego hace los ajustes precisamente por cosas que no suponen una salida real o un gasto real para la empresa, por ejemplo, depreciación y amortización, por ejemplo, aquí el efecto divisa no realizado, también las acciones, el stock-based compensation o el pago en acciones por incentivo, los gastos financieros. Como puedes ver aquí, hay ciertas partidas que no suponen un gasto real, exactamente igual que a 9 meses donde está el impairment del segmento de Alemania, lo que quiere decir que realmente la compañía, más sumándole el working capital como tenemos aquí, al final llegan, como puedes ver, a un cash flow operativo de 48 millones y de 212 millones a 9 meses, lo que quiere decir que realmente la compañía, todo esto que se ha contabilizado, principalmente todo lo que está sumando, no supuso una salida real, y por tanto no han tenido ese beneficio neto en pérdidas, sino que realmente lo que han generado de efectivo para hacer distintas cosas, 48 millones y 212 millones. Aquí vemos que esta empresa es un claro ejemplo de la empresa que debemos analizar por free cash flow y no por PER, porque evidentemente el beneficio neto, que es un beneficio contable, está distorsionado y alterado precisamente por esos intereses al ser una small cap cotizando en Canadá. Todo esto, por supuesto, hay que tener un poco de idea y saber precisamente por qué o cuál es la diferencia entre la P&L y el cash flow, y por qué normalmente siempre suele ser más efectivo analizar el cash flow, porque nos dice la realidad de lo que ha gastado o de lo que ha ingresado la compañía. Y fíjate que a partir de aquí ya podemos ver cómo la compañía, por ejemplo, ha destinado actividades de inversión, por ejemplo, al CAPEX. Fíjate que el año pasado fue un gasto, pero ahora ha tenido unos ingresos, lo que seguramente aquí en la parte del CAPEX nos está diciendo que habrán vendido alguna parte de propiedad, equipo, etcétera, etcétera, lo que esto significa que han tenido un beneficio, como precisamente puedes ver, mientras que en el trimestre del año pasado habían destinado esos 1,5 millones y ahora han ganado o han generado 2,2 millones, lo que seguramente nos está diciendo que habrán vendido algo que les habrá aportado valor dentro de la parte de propiedades, equipos, etcétera, etcétera. Luego también en actividades de financiación, fíjate que han destinado aquí a varias partidas, de las cuales nos interesan muchas, como el pago de intereses, por ejemplo, los que son 5,8 millones, se ha reducido el pago de intereses porque obviamente la compañía ha reducido la deuda. Luego fíjate que también para aportar valor a los accionistas están pagando dividendo, que no es mucho, pero digamos que poco a poco va en aumento para aportar valor a los accionistas de una forma adicional. Luego fíjate que también tenemos aquí el pago de alquileres, que más o menos se reduce ligeramente trimestral. Luego recompra de acciones, que pasa de 1 millón a 7 millones, cosa que es interesante. Y fíjate también que a 9 meses han pasado de 15 millones a 53 millones. Obviamente esta compañía
si ahora está mucho más barato, cada vez que recompre acciones el efecto de recompras es más positivo sobre los EPS, es decir, afecta más positivamente, lo que quiere decir que podríamos ver incluso que el beneficio neto no crece tanto, pero luego con las recompras al final eso ayude a impulsar todavía más el crecimiento de los EPS. Obviamente tendríamos que mirar los EPS ajustados. También vemos otro punto interesante como las stock options, pero en este caso las ejercidas o ejecutadas, como podemos ver que en este trimestre no se ha hecho ninguna, pero a lo largo de los 9 meses $875.000 canadienses, luego repago de notas de deuda, etcétera, etcétera, no han pagado, pero a 9 meses sí podemos ver $39.000, y luego aquí por ejemplo un repago de deudas 23 millones y 78 millones a 9 meses frente a los 21 del año pasado, del trimestre pasado, y de los 9 meses del año pasado que fueron 10 millones, lo que quiere decir que este año han destinado a las actividades de financiación 44 millones y 172 millones, lo que esto quiere decir que al final la compañía le termina sobrando 6,2 millones trimestral y 6,9 a 9 meses, lo que quiere decir que han pasado con el efectivo de 174 millones a 180 millones y de 170 a 180 millones. Obviamente ajustando el efecto divisa que vemos aquí. Por tanto, aquí estamos viendo que la compañía realmente no tiene problemas, aunque presente la P&L o la parte donde está el beneficio neto negativo. Realmente hay que entender el modelo de negocio que estamos analizando, y en este caso esta compañía que crece de forma orgánica, como te digo, siempre intenta computarse o imputarse o añadirse, digamos, ciertas partidas que son contables, gastos contables que hacen que el beneficio neto esté deprimido, o mejor dicho, el beneficio antes de impuestos esté deprimido para luego no pagar impuestos, y obviamente eso puede ayudar al crecimiento de la compañía y destinarlo a otras partidas como inversión en el negocio, recompra de acciones, pago de dividendos, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí como vemos el cash flow es un gran indicativo y también el EBITDA podría ser otra forma, pero por supuesto antes de pasar a la valoración, si seguimos bajando un poquito más, aquí por ejemplo vemos otros puntos importantes, nos hablan de ese EBITDA ajustado, y fíjate aquí cómo nos hacen ciertos ajustes, como pasan de ese beneficio netos antes de impuestos, le suman depreciación y amortización, que no es una salida de caja real, depreciación que incluye los costes de las ventas, que tampoco es una salida, luego después los gastos financieros, que aquí lo ponen como que tampoco es una salida, adquisiciones, integración y reestructuración, que esto es normalmente cuando hay sinergias entre distintas empresas, entre adquisiciones o ajustes u optimización del negocio. Esto no supone que saques más dinero, simplemente optimizas el negocio y te ahorras ese dinero. Al mismo tiempo, el cambio en el fair value de distintas contingencias, y por supuesto también las stock-based compensation, que no son una salida de caja real, otros gastos, y también por ejemplo las pérdidas en inversiones asociadas, que esto básicamente lo que quiere decir es que cuando invierte la compañía, si esas inversiones bajan, sobre el papel tienes unas pérdidas contables, pero obviamente hasta que no vendas no son pérdidas reales. Por tanto, aquí estamos hablando de pérdidas contables, porque si esas inversiones vuelven a subir ya pasan de ser de pérdidas teóricas a ganancias teóricas. Todo esto hace que al final la compañía tenga un EBITDA ajustado, y precisamente por eso hemos verificado este ajuste de 32 millones, que sí es una caída con respecto al trimestre anterior de 41 millones, de 41 a 32, y a 9 meses de 123 a 119. Por tanto, esto hay que monitorizar, pero ya se sabía que este año o este ejercicio fiscal iba a ser algo más complicado para la compañía. Por supuesto, si seguimos bajando vemos más ajustes, en este caso como el beneficio neto llega al final al beneficio neto ajustado, y fíjate que es exactamente lo mismo. Por adquisiciones, integración, reestructuración, pues esto se le añade porque no es una salida de caja, cambios en el fair value, amortización, efecto divisa que no han pagado o que no le ha supuesto una salida de caja, pues $650.000. Al mismo tiempo las stock-based compensation, luego esas pérdidas por inversiones, que en este caso son teóricas o, como digo, contables. Todo esto hace que el beneficio neto ajustado hubiera sido de 23 millones en lugar de menos 3 millones. Y aquí fíjate que hay una gran diferencia, y esto hace que realmente la compañía hubiera generado unos 0,12 de EPS ajustados. En este caso nos los muestran básicos, había que mirar luego los diluted, que más o menos son similares, y a 9 meses de 0,42, cosa que como vemos aquí hay una diferencia bastante importante.
importante. Luego, por supuesto, nos dan más información sobre el retorno del capital, deuda neta, el ratio de endeudamiento, etcétera, etcétera. Y si seguimos bajando, también vemos más ajustes, por ejemplo, de la parte de productos, servicios gestionados y servicios profesionales, mantenimiento, soporte, también soluciones cloud, como podemos ver de dónde han generado cada partida para al final obtener esas ventas brutas que han sido, aquí se ve más dividido y realmente vemos que la parte que más supone es productos de la compañía, pero obviamente también los soporte y los servicios profesionales también está creciendo con respecto a años anteriores, aunque es verdad que este año, como vemos, hay ligero decrecimiento en todas las partes o todos los segmentos. Luego, si seguimos bajando, aquí vemos que llegan a esos ingresos donde también, por supuesto, se han visto reducidos, crecimiento orgánico, que aquí vemos cómo se calcula el crecimiento orgánico, y como ves aquí hay mucha más información y por supuesto las partes legales de la compañía. Como ves, más o menos la compañía pues ha presentado unos resultados negativos, pero que en términos generales están en línea con lo que ya había anticipado el equipo directivo. Por tanto, si es verdad que la compañía, como hemos visto después de la presentación de resultados, aquí podemos ver que incluso tuvo una ligera subida, aunque ahora ha vuelto a bajar. Recuerda que esta compañía es una small cap, que aquí mismo podemos ver cómo lleva o tiene una capitalización de tan solo 691 millones de dólares canadienses, lo que quiere decir que es una empresa muy pequeña, y obviamente también hay que tener en cuenta que con estas compañías siempre hay enormes ineficiencias. Por tanto, una vez tenemos todo esto en cuenta, vamos a ir a la parte de valoración en ticker, donde obviamente aquí podemos ver ya de un vistazo cómo esta compañía nos la está ofreciendo el mercado a 5 veces EBITDA o 6 veces PER o 6 veces 6,7 Free Cash Flow. Como ya te he dicho, obviamente esta compañía, por ejemplo, antes que crecía de forma inorgánica a base de adquisiciones, el PER no tenía sentido, pero es que ahora que crece de forma orgánica también se añade, pues en este caso, gastos adicionales que no suponen una salida de caja real. Por tanto, si quisiéramos utilizar el PER, tendría que ser obviamente sí o sí con los EPS normalizados, que aquí yo, por ejemplo, en términos generales, siempre en el canal estoy utilizando los EPS normalizados, pero siempre te invito a que te asegures de que los ajustes que hace la compañía tienen sentido, porque si no, obviamente lo que habría que coger es los reportados, hacer nosotros los ajustes y después de esos ajustes calcular la valoración de la compañía a medio y largo plazo. Por eso te digo, podríamos coger el PER, podríamos coger el Free Cash Flow. Yo en este caso voy a coger el EBITDA para hacerlo un poco diferente, pero como te digo, podría ser perfectamente cualquiera de estos múltiplos, eso sí, siempre teniendo en cuenta la parte ajustada sobre todo. Y si me voy aquí a la parte de valoración, por ejemplo, podemos ver cómo por EBITDA el histórico de la compañía, aquí podemos ver más o menos que si lo pongo completo, en 2021 prácticamente ha estado totalmente distorsionado. Fíjate que ha llegado a estar por encima de las 16, 18 veces, pero obviamente eso solo lo podemos ver, o normalmente lo solemos ver, en compañías que ya son mucho más maduras, que tienen mucho más crecimiento, incluso que son compañías que crecen a más de 20% y que además incluso tienen un gran posicionamiento dentro del sector. Esta compañía es una empresa del mercado secundario canadiense, obviamente es small cap, más desconocida, y obviamente no podemos pretender que este múltiplo sea el razonable. Aquí sí podemos valorar que, mirando con otros comparables también de otros países como puede ser Estados Unidos u otras economías que también tengan compañías de este tipo o que sean similares a CTS, pues obviamente podríamos asignar en un escenario normal donde la economía se recupera pues aproximadamente unas 10, 12 veces. ¿Qué pasa? Que aquí con esta compañía, como es una small cap, como está en un mercado secundario, como obviamente ha pasado por problemas estructurales, todo eso hay que tenerlo en cuenta para asignarle al menos a medio plazo un múltiplo teniendo en cuenta todas estas cosas. Fíjate que aquí la media, más o menos antes de la pandemia, estaba en torno a las 6 veces, 6, 7 veces no llegaba, y después de 2022, más o menos por esta compañía, después de reestructurarse y demostrar que el crecimiento orgánico poco a poco está llegando, porque eso sí, aquí hemos visto también que ha coincidido toda esta caída de múltiplo porque antes la compañía crecía de forma inorgánica, el mercado en 2021 estaba dispuesto a pagar múltiplos superiores porque tenía crecimientos muy grandes, pero obviamente como eso ha cambiado, los múltiplos han bajado y se han estabilizado entre las 6 y 8 veces. De hecho, si hago esto un poquito más pequeño, aquí puedes ver, por ejemplo, cómo claramente
seguramente aquí estaría cotizando entre las 8 y las 6 veces como rango alto, rango bajo. Entonces, una vez hemos visto cuáles son los múltiplos medios de esta compañía y también entendiendo que tiene cierto sentido por las características de la compañía, que ojo, si la compañía sigue creciendo, coge un mayor tamaño, hay mayor reconocimiento del mercado hacia esta compañía y por tanto, digamos que entran más institucionales, por tanto tiene más entrada de capital, obviamente esta empresa podría pasar a cotizar a 10, a 12 o a 14 veces perfectamente. 14 veces quizás lo veo un poco bastante lejano, pero seguramente pasar a 10 veces o incluso en un caso optimista a 12 sí lo podría ver a un rango aproximadamente de unos 5-10 años. Obviamente tienen que pasar bastantes cosas, la compañía tiene que demostrar bastante, tiene que seguir creciendo de forma orgánica y al mismo tiempo también hay que ver si el equipo directivo en todos esos años sigue aportando valor a los accionistas y de vez en cuando va haciendo alguna adquisición para sobre todo impulsar más allá el crecimiento de la compañía. Por tanto, yo en este caso voy a hacer las estimaciones más conservadoras teniendo en cuenta 8 veces y 6 veces y aunque es verdad que por la compañía se ha pagado incluso, como puedes ver, 5 o incluso aquí 4,8 veces, lo cierto es que esos han sido puntos o momentos puntuales y más o menos de media. Podríamos estimar que el mercado en condiciones normales podría pagar de forma conservadora por esta empresa 6 veces y de forma más o menos razonable, un poquito optimista, si empieza a hacer las cosas bien. Y también digamos que hay más confianza del mercado, más recuperación del sector y por supuesto se reactiva la economía, pues aproximadamente esas 8 veces, aunque después también te daré un pequeño ejemplo con 9 o 10 veces para que veas más allá de 5 años cuál es el potencial o posible upside que te podría ofrecer esta compañía. Por tanto, me voy a ir aquí a la parte de estimaciones y obviamente con esta compañía fíjate lo siguiente. Aquí resulta que los analistas estiman, y esto está claro, que el equipo directivo ya había dicho que para 2024 iban a decrecer y de hecho se ve que todo 2024 van a presentar resultados negativos, obviamente porque la demanda se ha reducido y le va a afectar a esta compañía y esto ya estaba contemplado y estaba avisado desde trimestres anteriores. Ahora bien, ¿cuál es el crecimiento que proyectan los analistas? Fíjate que aquí proyectan un 1,7, un 1,4, un 3,9 y un 32. Aquí hay que entender realmente por qué le asignan este crecimiento y si tiene o no sentido. Obviamente aquí puedes ver claramente cómo esta compañía anterior de forma en los años previos crecía a 49, 37, 61, 65 y obviamente era una empresa inorgánica y esto no se va a volver a dar hasta que la empresa vuelva a crecer de forma inorgánica. Por tanto, la realidad es que la compañía o el objetivo que más o menos tiene el equipo directivo es crecer a tasas cercanas a el doble dígito de forma orgánica, es decir, 7, 8, 9 o incluso en algún momento 10% si mejoran, por supuesto, los márgenes de la compañía, pero sobre todo no en ingresos, sino más en EBITDA, más en beneficio neto ajustado y también, por supuesto, en free cash flow. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero en ingresos se estima que más o menos puedan crecer a esas tasas de un dígito simple del 7, 8, 9%. Aquí, por supuesto, los analistas están estimando dos cosas. En primer lugar, crecimientos bajos y en segundo lugar, que en 2028 al menos la compañía hará alguna adquisición. Si miramos las conference call anteriores del equipo directivo, de momento esto está no descartado del todo, pero sí pospuesto porque como principal alternativa quieren asegurar el crecimiento orgánico, quieren aportar valor a los accionistas con recompras y reparto de dividendos y también luego si les empieza a sobrar más capital ya se plantearán hacer adquisiciones otra vez. Han demostrado que de aquí hacia atrás las adquisiciones que hacían, las hacían bien, las integraban bien, no del todo porque el crecimiento orgánico de esas adquisiciones o ese crecimiento inorgánico no era tan alto como lo están haciendo ahora, es decir, era más bajo de un dígito simple, pero incluso por debajo del 5%, y ahora al querer optimizar el crecimiento orgánico se quiere más o menos acercar a un crecimiento de doble dígito. Por tanto, ¿qué es lo que podríamos plantear aquí? Pues dos escenarios donde obviamente planteáramos en primer lugar crecimientos
aproximadamente de forma conservadora del 6% y luego otros crecimientos aproximadamente del 8-9%, es decir, ya más cercano a ese 10% que es el objetivo que tiene el equipo directivo. Y luego, como un escenario extra, en este caso añadiéndole un múltiplo superior, que la compañía de aquí a 2028, por ejemplo, sí haga alguna adquisición. Por tanto, teniendo en cuenta esto, si por ejemplo bajamos y vamos al EBITDA, que obviamente por la optimización de los márgenes, aquí puedes ver que el EBITDA crece en este caso al 6,5, 7,8, 5,1 y luego ese 103, pero obviamente porque los ingresos aquí contemplan que van a crecer un 32 y esto solo se va a dar el caso si hacen una adquisición, no va a pasar por ninguna otra cosa. Por tanto, esto quiere decir que nosotros, en primer lugar, no voy a tener o no voy a contemplar esa adquisición y lo que voy a hacer es me voy a ir a MoneyChimp para proyectar yo mismo el crecimiento de ese EBITDA para realmente ver cuánto podría generar de EBITDA la compañía aproximadamente, que sería seguramente entre el 8 y 10%, que es el objetivo del equipo directivo. Pues fíjate que si yo me voy aquí y ellos están pronosticando, los analistas, 6,5, 7,8, 5,1, pues yo, por ejemplo, aquí lo que podría hacer es un crecimiento medio, por ejemplo, del 7% partiendo de los resultados negativos de 2024. Por tanto, estos 158 de EBITDA, lo voy a poner aquí, 158, en vez de 4 años, como yo quiero hacer las estimaciones a 5 años, voy a poner 5 años y aquí voy a poner un crecimiento del 7% de ese EBITDA de forma conservadora. Quiere decir que la compañía llegaría a 221. Obviamente, si lo comparamos con lo que nos estiman los analistas de 390 en 2028, hay muchísima diferencia porque yo no estoy contemplando que se va a hacer esa adquisición. Serán 221, como puedes ver. Por tanto, en este primer escenario lo que voy a hacer es por EV/EBITDA, por supuesto, irme a la calculadora y tener en cuenta esos 221, es decir, pongo por aquí en primer lugar los 221 y esto lo voy a multiplicar por la parte conservadora, es decir, por 6 veces, tal y como te he comentado. Por tanto, esto por 6 significa que de múltiplo EV/EBITDA, cuando la compañía estaba cotizando aproximadamente sobre las 5, es decir, un pequeño re-rate, fíjate que en este caso serían 1.326 de Enterprise Value. Si vamos aquí a la parte de descripción, fíjate que realmente cambio un momentito la cámara y puedes ver cómo la compañía ahora mismo tiene un Enterprise Value de 859 millones o una capitalización de 685 millones. Bien, más o menos estamos viendo aquí que hay un diferencial o una deuda neta de 174 millones. Por tanto, este Enterprise Value lo tengo que pasar a Market Cap. En este caso le voy a restar esos 174 millones y quiere decir que la capitalización o Market Cap sería de 1.152. Ahora necesito saber las acciones en circulación y por tanto me voy a Financial, donde aquí están las acciones en circulación y fíjate que esto hay que entenderlo, vemos de forma histórica que la compañía ha estado emitiendo, es decir, diluyendo a los accionistas por ese crecimiento bestia. Por una parte se endeudaba y por otra parte emitía acciones para poder mantener esos crecimientos y también al mismo tiempo financiar parte de ese crecimiento y reestructuración del negocio. Pero ahora mismo el equipo directivo, que ya ha vuelto a la parte de crecimiento orgánico, ya ha dicho que su intención es aportar valor a los accionistas recomprando acciones. Vemos que en este último año han comprado un 4,2 y podríamos estimar que los siguientes años siguieran haciendo recompras porque por lo menos es la nueva intención del equipo directivo. Aún así, yo voy a ser conservador y voy a mantener estos 200 millones para 2028, es decir, que no hacen recompras. Esto quiere decir que estos 200 o este Market Cap, si lo divido entre 200 millones de acciones en circulación, llegaría a un precio objetivo de 5,76 y fíjate que la compañía está cotizando a 3,55. Esto obviamente sería a 2029 porque estoy haciendo el escenario a 5 años, estamos en 2024, por tanto ya se está acabando 25, 26, 27, 28 y 29. A 5 años, obviamente pasar de 355 a los 5,76 es una rentabilidad
queda bastante interesante. No es doblar el capital, pero más o menos sí estaríamos hablando de un crecimiento de doble dígito gracias a ese pequeño re-rate más obviamente el crecimiento de la compañía. Por supuesto, también tenemos ese segundo escenario, donde yo aquí lo que voy a hacer es plantear que hace 5 años ya el EBITDA va a crecer no a doble dígito, que es el objetivo del equipo directivo, sino cercano al doble dígito, en este caso al 9%, lo que quiere decir que el EBITDA sería de 243 millones. Por tanto, vuelvo a hacer exactamente lo mismo y aquí voy a poner 243 millones y esto, obviamente, como el EBITDA crece un poquito más, ahora le aplico un múltiplo razonable pero un poquito más optimista de 8 veces, lo que quiere decir que llegaría a un enterprise value de 1.900, le quito los 178 millones de deuda, por tanto el market cap sería de 1.766 y esto lo voy a dividir entre las mismas 200 millones de acciones en circulación. Lo que quiere decir que el precio objetivo de esta compañía sería de 8,83 y la compañía está en 3,55. Lo que quiere decir que prácticamente es más que doblar, casi triplicar a 5 años. Y estamos hablando que sí, obviamente necesitamos que la compañía de múltiplo pase prácticamente a 8, no a 6, sino a 8, pero que el mercado ya lo ha pagado y obviamente las razones por las que el mercado pagaría 8 es porque la empresa va a crecer más. Si optimiza los márgenes, si mejora la economía y si obviamente vuelve la demanda de los clientes, habrá más incentivos para que el mercado esté dispuesto a pagar mayores múltiplos por esta empresa y por tanto que la compañía pase de 3,55 a 8,83 es un upside bastante grande, pero no lo quiero dejar solo aquí, sino también quiero ponerte un escenario alternativo. No lo voy a llamar ni optimista, ni razonable, ni conservador, sino alternativo, porque tal y como te he dicho, hay que diferenciar entre estimaciones, es decir, según las capacidades productivas de la empresa y lo que está dispuesto a pagar el mercado, pero que ya ha demostrado que lo ha pagado y la empresa ya ha demostrado que tiene esa capacidad productiva. Eso son estimaciones, pero luego aquí voy a hacer una expectativa, es decir, una especulación en la que voy a creer que van a hacer alguna adquisición, la que sea, de aquí a 2029. Fíjate que, por ejemplo, si me voy a la parte de valoración, en este caso vuelvo a estimaciones, en la parte de ticker, aquí, por ejemplo, los analistas estimaban ese crecimiento del 32% y que les asignaba un EBITDA o un crecimiento del EBITDA en el último año del 103%. Esto para mí, personalmente, me parece muy exagerado, pero quizás voy a plantear un escenario algo alternativo donde realmente de media esa adquisición que hagan en un año a lo mejor puede aportar de forma más o menos repartida, anualizada, aproximadamente un 12% de crecimiento. Es decir, que el EBITDA crezca de media un 12% gracias a esa adquisición que harán de aquí a 5 años, que no sé si la harán en 3 años, no sé si la harán en 4 años o no sé si lo harán el último año. Lo cierto es que si luego anualizamos el crecimiento del EBITDA gracias a esa adquisición, precisamente pues estaríamos hablando de que la compañía generaría 278 y quiero que compares este escenario de 278 con los 390 millones que plantean los analistas de ticker para 2028, yo para 2029. Por tanto, si me voy a la calculadora con este escenario alternativo, pues voy a tener en cuenta, como te digo, estos 278 millones de EBITDA, 278 millones, lo multiplico. Como es un escenario alternativo, obviamente el múltiplo será algo mayor, podría ser 11, podría ser 12, porque el crecimiento es mucho mayor y por tanto yo aquí le voy a asignar no 12 veces, sino un poquito más. En este caso lo multiplico por 11 veces, lo que quiere decir que llegaría la compañía y ya estamos viendo que hay un gran diferencial de enterprise value a 3.000 millones. Obviamente a esto le quitamos, y recuerda que obviamente estoy utilizando esta deuda neta porque la intención del equipo directivo también es reducir la deuda. Si obviamente ellos quisieran ampliar la deuda, pues habría que tener en cuenta esa ampliación de deuda año a año, pero yo en este caso, como su intención es reducirla, pues voy a quitarle estos 178 millones, lo que quiere decir que el market cap
a 2029 que tendría la compañía con este crecimiento sería de 2.800 millones, y en este caso si esto lo quito o lo divido entre las acciones en circulación de 200 millones, recuerda que no estoy teniendo en cuenta otras cosas como por ejemplo las recompras posibles, pues fíjate que el precio objetivo sería de 14. Esto obviamente sería tener en cuenta que la compañía necesariamente tenga que hacer una adquisición que al menos le aporte al EBITDA de forma anualizada un 12%, que no es como antes, que más o menos la compañía podía generar, y esto lo podemos ver precisamente aquí, como la compañía cuando crecían los ingresos, pues vemos que más o menos el EBITDA crecía al 91, al 55, al 51, al 19, y nosotros hemos estimado que más o menos el EBITDA, gracias a esa única adquisición, crecería de media al 12% anualizado, que esto sería un poquito más del objetivo del equipo directivo de crecer a tasas de doble dígito. Por tanto, como ves, el potencial de esta compañía realmente es bastante interesante, pero eso sí, hay que entender que aquí hay tanto escenarios más conservadores, escenario estándar, por supuesto también dentro de estos mismos escenarios con el crecimiento orgánico podría haber algo un poquito más optimista si el mercado ve que todo es muy positivo para la economía, para la compañía, y que los clientes siguen contratando a la compañía de STS. Obviamente todo esto son palancas que pueden beneficiar el crecimiento de la compañía, pero también es interesante saber plantear escenarios alternativos, y así podríamos hacernos una idea de distintos escenarios para saber qué potencial nos daría esta empresa a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de STS, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir, dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.